Pero quiero que tú prestes bien atención a lo que el Señor nos va a decir en esta tarde ya. Hace unas semanas atrás hablé acerca del llamado de Eliseo. Fue llamado en un tiempo y en un momento preciso de la historia de Israel. En la circunstancia en la que se encontraba gobernada por alguien que obviamente no estaba haciendo lo correcto delante del Señor. Hoy día también tenemos una sociedad que no está haciendo lo correcto delante de Dios. Pero alguien tiene que levantar la voz, no desde juzgar ni condenar, sino alguien que quiera poder traer libertad y sanidad. Jesús vino a traer luz, vino a traer vida, vino a sanar, vino a liberar. Amén. Porque el mundo estaba en tinieblas. Lo que la religión estaba haciendo, estaba condenando. Jesús los vino a liberar y a sanar para que tuvieran salvación, salud total. Eso es lo que Jesús ofrece. Pero tienen que levantarse hombres y mujeres que estén dispuestos a transmitir tal mensaje. Tienen que levantarse hombres y mujeres que estén dispuestos a comunicarles a otros. Recuerde usted que cuando el Señor sana al endemoniado, me parece que es, Él dice que quiere seguirlo. Pero ¿qué le dijo Jesús? No, anda a tu casa y cuenta las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Anda y cuenta en tu casa las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Si lo crees, dígame. Desde hoy en adelante comenzaré a recibir mi llamado. Ya no creeré más en mis temores, sino que atenderé al llamado de Dios por sobre todas las cosas. Cuando nosotros atendemos el llamado del Señor y creemos que Él nos está invitando, si no lo haces tú, lo hará otro. Pero la obra del Señor no se detiene. ¿Usted cree que si Jeremías o Isaías o Ezequiel le hubieran dicho que no, hasta ahí hubiese llegado el plan del Señor? No, escoge a otro. Pero benditos aquellos que decimos sí, amén, envíame a mí. Amén. Es tiempo y es hora de atender el llamado. Es el momento de asumir nuestra tarea y nuestra responsabilidad. ¿Cómo lo haremos? ¿Con nuestro testimonio? ¿Cómo lo haremos? ¿Con las palabras? ¿Cómo lo haremos? Con el poder del Espíritu Santo. El llamado de Samuel es un llamado en un punto crucial. Oiga, cuando Dios llama a Samuel hay muchas cosas que yo quiero aquí resaltar. Así como llamó a Eliseo con una doble porción, ¿no?, de Elías. Aquí el Señor está llamando a un muchacho que iba a cumplir una tarea de la cual ya estaba por perderse. Porque no lo había hecho bien. Y aquí nos vamos a ir dando cuenta de que aquel sacerdote, que era la lámpara y la voz del Señor, no estaba haciendo lo bien. Pero entonces Dios se proveyó de uno. Dígale al Señor, Dios está proveyendo de ti. Dígale que está a su lado, Dios está proveyendo de ti. ¿Sabes para qué? Para que hagas callar las voces de aquellos que no se están conduciendo bien.
no es así como tú dices, es así porque la palabra del Señor lo dice. Amén. Entonces, en el capítulo siguiente del Primera de Samuel, del 1 al 19, nos relata el evento. Primera de Samuel 1, capítulo 3, del 1 al 19. Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 19. ¿Ya? Nos relata un evento que yo considero para mí crucial, porque tiene muchos aspectos que son maravillosos, para no decir menos. Maravillosos, son extraordinarios. Como Dios tiene todo planeado. Oye, es que es grande el Señor. Dígale al que está a su lado, al Dios que tú sirves es grande. Es grande. Si no te habías dado cuenta, ahora te lo digo, es grande. Lo que estás viviendo hoy para Él no es desconocido, y lo que vas a vivir mañana menos. Ya está preparando tu mañana el Señor. Solamente que tú no lo has descubierto aún, pero Él ya lo está preparando. Abrimos nuestros ojos y nuestro entendimiento para comprender. Es maravilloso caminar en la vida y encontrarnos con algo que no esperábamos, pero que sí Él ya lo sabía que nos íbamos a encontrar. Y que nos provoca alegría, y que nos provoca gozo, y que nos provoca felicidad. Pero el Señor dice, hijo, yo ya lo tenía preparado para ti. Dice el texto que mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy, subraya ahí, eran muy, ¿qué cosa? Los mensajes del Señor. Hay muchos que hablan del Señor, pero no son los mensajes del Señor. Presta atención a eso. Y las visiones eran poco comunes. Estaba sucediendo algo que estaba escaseando. Reina Valera, por favor, dice, estaba escaseando en aquellos días la palabra. Y las visiones ya no eran frecuentes, es decir, el pueblo ya no se estaba conduciendo frecuentemente por la visión que Dios daba. ¿Se recuerdan el domingo el pastor Joel nos hablaba de la visión? ¿Se acuerdan o no? Ok, en ese entonces escaseaba la visión, escaseaba el camino, escaseaba la proyección hacia dónde el Señor los quería conducir. Y no solamente eso, sino que además la palabra de Jehová, es decir, su voz, a la cual debían obedecer. Es en ese contexto que Dios llama a un muchacho. Es en ese contexto que Dios llama a un muchacho de nombre Samuel. Dice el versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, en presencia de un maestro, de un sacerdote. Elí era el sacerdote de la época, del momento. Dice que Samuel ministraba ahí en la casa del Señor. Pero el escritor dice que hay dos factores, y era que la palabra escaseaba y no había visión con frecuencia. Si escaseaba la palabra, entonces Dios tenía que proveerse de alguien que pudiera tener palabra del Señor. Si escaseaba la visión, es que entonces Dios se iba a proveer de alguien que pudiera tener la visión del Señor para ese lugar.
No es antojadizo del escritor registrar la condición en la que se encontraba en ese momento el pueblo. Pero para que Dios pudiera echar mano, tuvo que haber hecho algo antes. Para que Samuel estuviese en ese momento, en ese punto y en ese instante, algo tuvo que haberse preparado antes. Tú estás aquí porque Dios preparó el camino para que estuvieras en este lugar. Pero para algo Dios te trajo. Para cumplir una misión. Pero Dios preparó el camino, no fue al azar. No fue que un día te levantaste por la mañana y dijiste, no. Dios preparó el camino. Para que cuando Él llamase, tú estuvieses en el lugar exacto. Oiga, es que cada vez que lo pienso, me enamoro más del Señor. Porque no hubo oportunidad cuando chico de que mi vida dejara de existir. En un momento mi padrastro llegó desatado así, vuelto loco. Yo estaba durmiendo. Agarra una guitarra y me empieza a pegar. Me quebró la guitarra y seguía golpeándome. ¿Qué quería hacer? Acabar con mi vida. Tenía 4 años. Pero no se sorprenda, porque Dios tenía un camino preparado para mí. Aunque el enemigo quería destruir ese camino, Dios tenía un camino preparado para mí. Cada vez que lo pienso más, digo, Señor, gracias. Porque llegó mi mamá en el momento preciso y puso su cuerpo, también ella recibió. Sí, 5 años tenía. Dios prepara el camino. Y así fue como Dios lo hizo y como Él lo preparó para estar en el momento preciso y exacto para su llamado. Dígale al que está a su lado, si estás aquí es porque Dios preparó el camino. Pero para recibir el llamado del Señor y decirme, heme aquí, envíame a mí. Aunque para algunos pareciera contradictorio, para quienes hayan vivido aquella circunstancia, ese es un milagro de protección, ¿o no? Samuel estaba ahí, pero pudiera haber no estado. Porque quienes conocen la historia de Samuel, la mamá era estéril. Es que eso es lo maravilloso. En el capítulo 1, versículo 9, por favor. 1:9. Oh, gracias. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí, el mismo Elí donde ministraba Samuel, es el mismo, estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, y eso ya le llamó la atención a Elí. Y ya fijó su mirada en ella. El 11.
E hizo votos diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, pero escuche, un hijo varón. Oraciones específicas, respuestas claras. Oraciones específicas, respuestas claras. Amén. ¿Qué quieres que te haga?, dijo Jesús. Una pregunta, una respuesta clara, quiero ver. ¿Sí? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días y no pasará navaja sobre su. Es decir, le estaba pidiendo un hijo, ¿para qué? O sea, estaba pidiendo un hijo para después entregarlo por vida. A veces le decimos al Señor: Señor, si tú me bendicieras. El Señor nos bendice y después decimos: Señor, es mucho. Es mucho. Es como la historia de aquel hombre que fue a orar, a hablar con el pastor y le dijo: pastor, ore por mí. No me acuerdo muy bien la historia. Oré por mí para que me suban el sueldo, sí. Oró. Entonces, él comenzó a diezmar. Después 2 meses más: pastor, por favor, puede volver a orar para que me vuelvan a subir el sueldo. Y el pastor oró y le volvieron a subir el sueldo y él siguió diezmando. Pero la tercera vez le dijo: pastor, ¿sabe qué? No tengo tiempo ya para venir a la iglesia, así que no voy a poder asistir, ni mucho menos entregar. Entonces le dijo el pastor: ven, oremos, pidámosle al Señor que te vuelva al estado inicial, para que no dejes de congregarte y sigas siendo fiel con tus diezmos. No, pastor, no. Dejémoslo así. A veces nosotros nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho. Cuando Dios rescató mi vida, es la razón por la que hoy yo soy fiel al Señor. Porque mi vida no hubiera estado aquí. Hubiera dejado de existir hace mucho rato. Pero Él me concedió la oportunidad de seguir viviendo. Y por tal, al igual que esta mujer, todos los días, desde el día en que el Señor me llamó, todos los días he servido en la casa del Señor. Amén. Sea usted igual, sea usted igual. Versículo 20. ¿Qué ocurrió? Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, es decir, un día afligida, angustiada, lloró, pidió, pastó, se fue para la casa. Lo más probable es que haya tenido una linda velada con su esposo y haya concebido, ¿no? Porque después dice: y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, es decir, periodo de embarazo, todo, dio a luz. Dio a luz un hijo. Ella dijo: quiero un hijo varón. Dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. ¿A quién tiene que pedirle? Pero yo le pido, pero no recibo nada. ¿Cuántas veces usted se ha sentido frustrado o frustrada porque le ha pedido al Señor y siente que el Señor no le ha respondido? Más de alguno. Le hemos pedido y sentimos que Dios no nos responde.
Es maravilloso saber que Dios concede la petición de su corazón, entre tanto esta petición esté en el centro de la voluntad del Señor. Es decir, Dios concede tus respuestas cuando están dentro del plan y el propósito del Señor. Aquí lo van a comprender mejor. Verso 27. Por este niño oraba. Si usted ve la historia, dice que Elí pensó que Ana estaba embriagada, porque los labios no hablaba, pero los labios no se, entonces no se oía su voz, y pensó que estaba embriagada. Y ella, después de dar a luz, le dice: oye, por este niño yo oraba, y el Señor me lo concedió. 28. Yo pues lo dedico también a Jehová. ¿Cumplió? ¿Ana cumplió? ¿Pero quién cumplió primero? Ve un diálogo entre que Dios le dice a Ana: ya, Ana, te voy a dar la promesa, pero siempre y cuando tú cumplas la tuya. ¿Fue así? No, es que Dios no es así. Es que Dios no es así. Él responde cuando tiene que responder. Él da lo que tiene que dar y lo que no nosotros necesitamos recibir. No se olvide nunca de eso. Entonces dice: todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Pide, da. ¿Por qué a Ana se le da lo que ella solicitó? Porque cuando ella pidió, algo iba a ocurrir más adelante que Ana no sabía, ni nadie sabía, ni aún Elí conocía, pero Dios sí lo sabía. Fue lo mismo que Dios hizo con David. Ya lo estaba preparando rey porque sabía que Saúl se iba a extraviar. Ya Dios había provisto de alguien. ¿Quién era? David. ¿Cuándo entró en escena? Cuando Dios determinó que así fuera. ¿Cuándo entró en escena Samuel? Cuando Dios así lo determinó. Pero tenía que estar. ¿Cuándo usted entrará en escena? Cuando yo determine que entre en escena. Pero tiene que estar. Si lo cree, dígame: yo quiero estar. Yo quiero estar en el lugar, yo quiero estar en el momento, yo quiero ser parte de lo que tú tienes, Señor, para este lugar, para Pudahuel, para la iglesia, por la gracia de Dios. Quiero estar ahí. Cuando me llames, diga: sí, amén, aquí estoy. Aleluya. Así fue. Es maravilloso saber que Dios concede la petición de su corazón, entre tanto que ésta esté en la perfecta voluntad de Él. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, o en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es importante orar en el Espíritu, porque quien sabe pedir como a nosotros nos conviene no es nuestra carne, es el Espíritu. Ora en el Espíritu para que cuando pidas Dios te lo conceda, porque estará en el centro de la voluntad del Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Si oras en el Espíritu, Él lo concederá, porque estará en el centro, en el centro de la voluntad del Señor. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Lo segundo que nosotros vemos en estos versículos es que
En el versículo 3 dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Por qué estaba durmiendo ahí? Porque la mujer, su madre, había dado cumplimiento a ese pacto. Hermanos, hermanas, padres, madres, hijos y futuros padres, nunca deje de traer a sus hijos a la iglesia. Nunca deje de traer a sus hijos a la iglesia. Si se portan mal, no importa. Tráigalos, tráigalos, tráigalos. Porque en un momento Dios los va a llamar. No se preocupe usted. No lo eduque aquí, edúquelo en la casa y tráigalo aquí. Tráigalos, porque en la casa del Señor donde les conviene estar. Y cuando sean grandes ellos podrán decidir. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces Samuel estaba durmiendo en el templo, dice el versículo 3. ¿Dónde estaba el arca de Dios? La presencia. Recuerden usted que el arca representaba la presencia del Señor, el arca del pacto. Aquella que llevaban, ¿verdad?, de un lugar a otro. Que cuando el arca estaba, el pueblo ganaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ahora, ¿por qué el expositor, el escritor, da tal detalle? Estaba durmiendo, pero la lámpara seguía encendida. Pero esta, antes que fuese consumida, antes que se apagase, algunos estudiosos sostienen que la lámpara está reflejada a Elí, porque es la luz que tenía que traer al pueblo, por cuanto Dios, ¿verdad?, hablaba por medio de los sacerdotes y ministros. Ellos ministraban en la presencia del Señor. Otros pudieran decir que es el momento exacto y preciso de que Dios hablase, antes, cuando ya no hubiera más tiempo. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esto me provoca alegría saber cómo Dios tiene el mínimo de control, el detalle más mínimo, lo más pequeñito, Él ya lo sabe. No tienes por qué afligirte. Si lo que tienes que provocar hoy es abrir tus oídos y escuchar el llamado del Señor. Y cuando Él lo haga, diga sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que antes que esta lámpara se apagara, versículo 4 dice que Jehová llamó a Samuel y él respondió: estoy durmiendo. ¿Eso respondió él? Estoy cansado. No me molesté. Déjame dormir. ¿Le dijo eso? No. Le dijo: heme aquí. ¿Cuántas veces Dios le llamó? 3 veces. 3 veces consecutivas Dios le llamó y él entendió que era Elí quien lo llamaba. Amados, no son los pastores, no son los líderes, no es tu amigo cristiano que te llama, no es tu esposo, no es tu esposa, es el Señor que te está llamando. Y debes a Él responderle: heme aquí, Señor. No es tu pololo, no es tu polola. Bueno, para los que están pololeando. El que tiene oídos para oír, oiga.
Es Dios. Es Dios que te está llamando. ¿Cuántos lo creen? Entonces, en la tercera vez es cuando Elí se dio cuenta de que era Dios. Por eso escaseaba la palabra, porque ya no lograba distinguir. Por eso escaseaba la visión, porque ya no lograba distinguir. Era tanto el quehacer que lo naturalizó de tal forma que su espíritu logró perder sensibilidad de lo que Dios le había llamado a hacer. Que eso no le pase a usted y no me pase a mí, perder la sensibilidad de saber oír la voz del Señor. Porque el joven Samuel no le conocía, porque hasta ese momento él no había oído ni conocía la voz del Señor. Pero ahí se dio a conocer. Y la respuesta fue: heme aquí. Versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es que todo tiene su hora y su momento. Dígale al que está a su lado, todo tiene su hora y su momento. Todo tiene su hora y su momento. Hay un momento exacto y preciso. Dios te está llamando. ¿Quieres marcar historia? A ver, hermana Eugenia, ¿de qué se ríe? A ver. Ah, claro, no, pero es que para él es otro contexto eso. No, no, pues hermana. No todavía, no. No, pues hermana. No, ahora entendimos. Por eso te decía, viejo, te están llamando. El Señor te está llamando a cumplir la misión y la tarea que aún te queda pendiente por hacer. Dios, fue un milagro que hoy tuvieras. Fue un milagro. Ya es un milagro que tú pudieras vencer sobre ¿cuántos espermatozoides son? Una cantidad enorme, ¿no? Y se abrieron camino, lucharon contra otros. ¿Han visto eso? Tú fuiste un vencedor. Aunque el enemigo quiso destruir tu vida, sigues venciendo. Aunque las cosas no se te han dado como quisiste que se te dieran, pero sigues aquí. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que tú tienes que decir: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Aquí estoy. ¿Cuántos están aquí para servir al Señor? Lo tercero y último se desarrolla en los versículos 9 en adelante. Y dijo Elías a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Iglesia, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, que vamos a responder: habla, que tu iglesia oye. ¿O no? Habla, que tu iglesia oye. Iván. Habla, Señor, que tu siervo oye. Maravilloso es el Señor. ¿Sabe lo que sentía hoy en la mañana? Que Dios va a renovar la unción y el llamado. Dios va a renovar la unción y el llamado.
Dios va a llamar y va a renovar la unción y su llamado. Yo le decía, Señor, hazlo, pero hazlo conmigo primero. Porque si hay algo que hacer, es que necesitamos abrir nuestros ojos y decirle una vez más al Señor, Señor, heme aquí. ¿Qué es lo que hay en esta temporada para mí? Pero el Señor me dice, Iván, no tienes que ir con la capa. Iván, no tienes que ir con la yunta de bueyes. Iván, no tienes que ir con la visión añeja. Iván, tienes que ir con lo nuevo. La unción se renueva. La bendición se renueva. Para el que cree, diga amén. Señor, aquí estoy. Habla porque tu siervo oye. Y ya termino diciendo, para que Samuel estuviese ahí tuvo que ocurrir un milagro. Fue concebido de una forma milagrosa. Su nacimiento fue milagroso. Luego tuvo que cumplir la promesa esta mujer, porque aunque se hubiera nacido y no cumple la promesa, tampoco hubiese estado ahí en ese momento. Y lo tercero es que tuvo que haber un llamado. Pero si aunque tú fuiste un milagro, aunque alguien te trajo a este lugar, y aunque Dios te está llamando, si tu respuesta no es en obediencia, de nada sirve. Porque la ecuación tiene que ser perfecta. ¿Y qué pasó? Estos 4 puntos, el nacimiento milagroso, el cumplimiento de la promesa de esta mujer, el llamado de Dios y la respuesta en obediencia, lleva al siguiente desenlace en la vida de aquellos que responden, heme aquí, habla, sí, tu siervo está escuchando. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Iglesia amada, desde el norte, desde el sur, desde el este al oeste, sabrán que por la gracia de Dios es una iglesia fiel. Es una iglesia fiel. Es una iglesia fiel a Jehová y a su Dios. Si lo cree, di amén. Si lo cree, ponte de pie y dile, Señor, heme aquí. Habla que tu siervo oye. Entonces todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Dios tiene un llamado para ti, amados. No seas desobediente. Despójate de la capa. Despójate de la carreta. Quema los bueyes. Quema la carreta. Permite que el Señor renueve tu unción. Pero dile al Señor, heme aquí. Heme aquí. Vamos a orar al Señor.